Buenas tardes, colegas diputados. Hay pocos sectores hoy en día en Venezuela que demuestran de manera más cruda y dolorosa la forma poco transparente, la corrupción, la ineficiencia y la indolencia que ha gobernado Venezuela durante estos 14 años. Este acuerdo que se plantea aquí hoy es un gran ejemplo de ello. En primer lugar, este acuerdo hace referencia a una asociación con una empresa mixta, de la cual, en teoría, el 13 de febrero, el Ministerio de Petróleo y Minería habría enviado un informe detallado a la Comisión de la Asamblea Nacional de Energía y Petróleo. Este informe no fue repartido a todos sus integrantes y la información que se recibió tenía muchas líneas ausentes. No solamente esto, información absolutamente clave sobre este acuerdo, como el monto total de inversión a largo plazo y de producción a largo plazo, se recibe por vía de una agencia rusa llamada Novosti, pero no se conoce aquí en la Asamblea Nacional. En este acuerdo, en su punto primero, se dice que la asociación es con una empresa rusa, Rosneft, o con una de sus filiales. Pero esta empresa rusa tiene más de 80 filiales. O sea que estarían aprobando un acuerdo sin saber realmente con qué empresa se está formalizando. Pero lo más grave son los términos del mismo. No se conoce el impacto y los términos en materia ambiental, laboral, comunitario, técnico o financiero en su detalle. De modo que aquí las preguntas que nos hacemos los venezolanos es: ¿qué se creen aquellos que a título personal, manejando un cogollo, piensan que pueden negociar el petróleo que es de todos los venezolanos? En segundo lugar, ¿cuáles son esos términos reales y qué impacto tiene para los venezolanos este acuerdo que hoy se aprueba? En tercer lugar, ¿por qué no se hizo una licitación pública y transparente que hubiese seguramente generado ingresos mucho mayores a nuestra nación? En cuarto lugar, ¿cuál es el componente del empleo venezolano que se va a utilizar a lo largo del desarrollo de estas operaciones? Y finalmente, ¿por qué la Asamblea Nacional acepta un acuerdo en estos términos que no nos demuestra a los venezolanos con claridad y transparencia qué es lo que nos conviene? La realidad es que en estos 14 años el precio del barril de petróleo ha pasado de 8 a más de 108. ¿Cómo debería estar Venezuela hoy en día? ¿Cómo debería estar nuestra empresa petrolera? Si ven las cifras de la OPEP en términos de producción, es el único país de OPEP que tiene dos cifras, la que da el gobierno, 2.300.000 barriles diarios, y la que el OPEP dice que es cierta. Perdón, 2.700.000 el gobierno y la que OPEP dice que es cierta según fuentes internacionales, que es de 2.300.000. En segundo lugar, en cuanto a la siniestralidad, señores, han pasado más de 7 meses de la tragedia de Amuay y no ha habido un informe que nos diga a los venezolanos cuáles fueron las causas ni las responsables. No se ha resarcido a las víctimas y han habido en este lapso 12 accidentes graves, 3 de ellos en la refinería Amuay y Cardón. La siniestralidad promedio de la industria petrolera alrededor del mundo es de 0,4 accidentes por 1 millón de horas de exposición, mientras que la de PDVSA es 15 veces eso. En cuanto a la deuda, hace 14 años la deuda de PDVSA era 5.000 millones de dólares y hoy es más de 38.000 millones de dólares. Y finalmente, nada demuestra más el desastre en nuestra industria petrolera que la producción de gasolina. Hace 14 años se exportaban 134.000 barriles diarios de gasolina. Hoy, entre gasolina y diésel, Venezuela importa. Sí, Venezuela está importando gasolina. Más de 120.000 barriles diarios 30 segundos, diputada. Entre gasolina y diésel. Por cierto, esa misma cantidad son los barriles de petróleo que le regalan este gobierno todos los días al gobierno cubano. Cuando en Venezuela no se consigue gasolina en la frontera y nos están a cada uno de los venezolanos limitando no solamente el acceso a gasolina, sino tantos otros bienes. Y eso es producción y esos empleos se van a otros países. Esa es la realidad.